les decía, una vez, o sea, la primera pregunta, por aquí tira orden aleatorio, pero, o sea, dice, una vez interpuesto el recurso respectivo, la parte contraria puede desistir del mismo en cualquier momento antes de ser resuelto el mismo, entiéndase que recurso. No, porque el juez debe resolver el fondo de recurso. Sí, porque el desistimiento es facultativo. No, porque solo puede desestimarlo el juez. Todas son correctas y luego aparecía ninguna de las anteriores. ¿Cuál? Bueno, la respuesta era ninguna de las anteriores. ¿Por qué razón? Porque quien puede desistir es la persona que interpone el recurso, no la otra persona, es decir, no la contraparte. Por esa razón usted tuvo que haber puesto ninguna de las anteriores porque no estaba la respuesta correcta en esas. Si usted me ponía así porque el desistimiento es facultativo, eso aplicaba siempre y cuando fuera la persona que interpuso el recurso la que quiere desistir del mismo, pero la parte contraria no puede desistir. ¿Por qué? Porque a la parte contraria solo se le corre el traslado. La opción de la parte contraria es contestar o no contestar. Y al contestar puede contestar en sentido afirmativo, en sentido negativo o adherirse a lo que estaba pidiendo la parte que interpuso el recurso. No sé si se entiende la respuesta. Licenciado, ¿cómo es que era la Dígame. pregunta? Sí, se entiende. Vaya. Sí, Ajá. yo la entendí. Vaya, vaya. Vamos por. Quiero ver. Tal vez lo puedo sacar acá. Quiero ver para que podamos. No a proyectarle. Sí, ajá, eso voy a hacer mejor para que me salga más fácil irles explicando. Vaya. Ahora sí creo que la ven, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Vaya, perfecto. Dice la pregunta, o sea, observen, una vez interpuesto el recurso respectivo, la parte contraria, dice, puede desistir del mismo en cualquier momento antes de ser resuelto el mismo, es decir, antes de ser resuelto el recurso, lógicamente, ¿verdad? Y las opciones que tenían era, no porque el juez debe resolver el fondo de recurso, sí porque el desistimiento es facultativo, no porque solo puede desestimar el juez. La siguiente era que todas las anteriores eran correctas y la última decía ninguna es correcta. Les decía que ninguna es correcta. ¿Por qué? Porque para que opere el desistimiento tiene que hacerlo la persona que interpuso el recurso. Nadie más puede hacerlo. Y aquí la pregunta dice, una vez interpuesto el recurso respectivo, la parte contraria puede desistir del mismo en cualquier momento. La respuesta era ninguna. ¿Por qué? Porque únicamente puede desistir la parte que interpuso el recurso. ¿Se entiende? Sí, licenciado, ¿se entiende? Sí, Ahí estaba la cascarita. sin duda, Jesús, ahí estaba la cáscara. No, no era cáscara. O sea, es el Es hecho, lo que pesca, por, pregúntale. por eso siempre les pregunto yo, ¿entienden? ¿Queda claro? Cuando explicaba esto del desistimiento, explicábamos quién es el que lo puede hacer. Y todos me dicen, sí, sí, queda claro. Pero cuando se los pongo ya en un parcial, o sea, creo que tal vez muchos lo observaron. Otros creo que se fueron así nomás y dijeron, ah, sí se puede, es facultativo. Sí, licenciado, a ver qué pasa que a veces por los nervios, como que o la prisa o a veces Es sentimos que como la presión porque pasa el a veces tiempo. lo vemos desde el punto de vista suyo, de cómo la interpone la pregunta. Vea, Es que no cómo leemos bien. creo que... Es que yo a veces pienso que es mejor los exámenes, pero de complementar, licenciado, todas. Sí, tiene Porque su cosa de esto de complementar, pero más adelante les voy a decir cuál es el problema. Ya van a ver eso de complementar. Permítanme.
Vaya, voy con la segunda. Dice la segunda. Es la parte resolutiva de la sentencia. En esta parte el juez resuelve las cuestiones accesorias de forma y determinados incidentes que se dan dentro del proceso. Ojo, dice, es la parte resolutiva de la sentencia. En esta parte el juez resuelve las cuestiones accesorias y de forma, dice. Y aparecía fallo, fundamentos de derecho, sentencia, autodefinitivo, ninguna. Recuerden que la sentencia... ¿Cómo? Diga Jesús. ¿O quién hablaba? Parecía el auto simple, ¿verdad? Parecía el auto simple, aparecía fallo, fundamentos de derecho, sentencia y autodefinitivo. ¿Por qué no podía ser fundamentos de derecho? Porque fundamentos de derecho es una parte de la sentencia. ¿Por qué no podía ser autodefinitivo? Porque estamos hablando de la parte resolutiva de la sentencia. Entonces, lógicamente, autodefinitivo no cabía aquí, pues. ¿Por qué no podía ser sentencia? Porque la sentencia es todo. La sentencia es desde el encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo. Pero es que recuerden que el fallo resuelve el fondo del asunto, no cuestiones de forma. Para las cuestiones de forma tenemos las demás resoluciones. Tenemos, por ejemplo, el caso del decreto o del auto simple. Entonces, por eso se los marco aquí. Dice, es la parte resolutiva de la sentencia. En esta parte el juez resuelve las cuestiones accesorias y de forma, dice, y determinados incidentes que se dan dentro del proceso. ¿Para qué? ¿Qué es lo que, o con cuál resolvemos incidentes? ¿Con qué tipo de resoluciones? Con los autos simples. Perfecto. Simple, ¿Y si es cuestiones, y si es cuestiones de forma? Autos También definitivos con y el auto simple. Si era cuestión de forma, ¿auto qué? Simple. Perfecto. Definitivos y no puede ser definitivo porque sería terminar de forma normal. sí. Correcto, no puede ser definitivo. Autos simples son para cuestiones Vale. Y si no accesorias. estaba, si ustedes observan, no aparece ninguno de esos acá. Por lo tanto, la respuesta correcta tenía que ser ninguna. Pero ¿Cómo? ponen en qué pensar la respuesta, Lick. ¿Por Sí, qué? ahí, Pues, ahí va la cascarita, Lick. También. no, es que es por eso que ustedes tienen que tener bien claro el tipo de resolución y para qué sirve ese tipo de resoluciones. ¿Qué es lo que resuelve el tipo de resolución? Demasiado doloroso, licenciado. Ahí es donde se me pierden. Demasiado dolo en ese parcial. Para nada. Entonces era lógicamente ninguna, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Vaya. Dice, la prescripción de la pretensión procede por la falta de impulso del demandante durante 6 meses computados en días hábiles. Dice, sí, porque es una sanción por no impulsar el proceso. No, porque el cómputo debe ser de fecha a fecha. No, porque no se cuentan los días festivos. No, porque debe ser caducidad de la pretensión. Y ninguna de las anteriores. Ojo. ¿Cuál era la diferencia? Mencionábamos entre prescripción y caducidad. Para comenzar. Dijo que la prescripción aplicaba derechos y obligaciones y la caducidad solo de la instancia. Perfecto, si hablamos de la instancia, hablamos del proceso. Por lo tanto, aquí tendría que haber dicho caducidad. Y aquí donde dice pretensión, tuvo que haber dicho instancia. ¿Por qué? Porque a usted no le caduca lo que es la pretensión. A usted no le caduca la pretensión. A usted lo que le caduca es la instancia. Entonces, para que fuera correcta
esta última afirmación, la donde dice no, porque debe ser, bueno, perdón, ni de la pretensión, porque en todo caso hubiera estado malo. O sea, únicamente podía caducarle a usted la instancia. Y otra cosa, aquí, desde que dice 6 meses computados en días hábiles, usted también sabía que estaba malo. ¿Por qué razón? Porque habíamos hablado que si era meses y años, se cuentan de fecha a fecha. Entonces usted buscaba aquí sus posibles respuestas y lógicamente ninguna de ellas quedaba, era ninguna de las anteriores la respuesta correcta. En sentido amplio todas eran ninguna. No todas. Yo creo que sí, no todas eran aquí. Creo que todas decían ninguna. Pero ya vamos mal. Yo en mi caso creo que ya salí mal en esas 3. Bueno, sigamos viendo. Vaya. Dice, el recurso que se interpone contra decretos y autos no definitivos, estamos hablando de simples, ¿verdad? Para que sean resueltos, perdón, es el recurso que se interpone contra decretos y autos no definitivos, para que sean resueltos por el juez superior en grado con el fin de que enmiende el error. Respuestas, revocatoria. Segundo, ordinario, que ahí atendíamos a la clasificación. Extraordinario, atendíamos a la clasificación, y en el otro decía apelación. Ya habíamos mencionado que contra los decretos y los autos no definitivos aplicábamos la figura de la revocatoria, pero la figura de la revocatoria habíamos aclarado en múltiples ocasiones que es para que conozca el mismo juez que emitió la resolución, porque es él quien va a revisarla y es él quien va a decidir si revoca o no. No va a ser nunca, en el caso de una revocatoria, no va a ser el caso de el juez superior en grado. ¿Por qué? Porque el que conoce es el mismo. Por lo tanto, no podía ser revocatoria. No podía ser ordinario porque aquí hablamos de clasificación, igual que en extraordinario hablamos de clasificación. Y en apelación hablamos que no puede ser contra decretos y autos no definitivos, sino que únicamente podía ser contra ¿cuáles? La apelación. Contra la sentencia. Sentencias y Autos definitivos. Autos definitivos. Y autos definitivos. Y aquí lógicamente decía autos no definitivos, aparte que aquí dice contra decretos y autos no definitivos. Hacemos la aclaración aquí que es para que conozca un juez superior en grado. Si usted revisa entonces esas dos, esto y esto, no tiene ninguna lógica la pregunta, por lo tanto tenía que ser ninguna de las anteriores también. ¿Se entiende? Creo que en esta la mayoría salieron bien. Bien mal, pero ahí vamos. Vamos a la siguiente. Dice la Perdón, diga. Entonces, dependiendo del recurso de la revocatoria, es solo para que conozca el mismo juez. Para que conozca el juez que emitió la resolución, porque Perfecto. él es el único facultado para poder resolver sobre esa resolución. Es que cabal en el 503 es claro, dice, ¿verdad? Ajá, o sea, ese es el punto, cabal. O sea, estamos ante un tipo de evaluación donde estoy seguro, y no me digan que no, no todos, ojo, no todos. Unos tenían la cámara puesta, perfecto, otros no la tenían, a pesar que yo les dije que pusieran la cámara. Perfecto, por múltiples razones no la pusieron, otros porque desde el celular están conectados y dicen que si en ese momento se meten a resolver el parcial, se les desconecta la cámara. Perfecto. En mi caso no le oí y también estaba en el celular, licenciado. Vaya, perfecto. Unos tienen alguien que los esté apoyando y les esté diciendo, porque se notaba en las cámaras. Otros se notaba que estaban supuestamente haciendo el parcial y estaban buscando la información. Otros estaban con los audífonos, escuchando las clases a la misma vez, buscaban lo de la clase para poner la respuesta. Y otros simplemente pedían copia.
sea, me preocupa porque no han, o sea, no sé, o no les ha preocupado tanto, o no han tenido el tiempo para estudiar por diversas razones, no sé, pero sí se nota que, ojo, no todos, pero sí se nota que no le están poniendo la debida atención a la materia y que no están estudiando como se debe. Y que a la hora de hacer el examen, o sea, están confiando en otra persona que está peor que ustedes, quizás, que tal vez no tuvo la oportunidad de poder estudiar. Entonces al final termina afectándolos a ustedes también. ¿Por qué? Porque les pasó la copia y siempre se los he dicho. O sea, ustedes pongan lo que ustedes creen, porque ustedes tal vez en lo que ustedes creen, si estudiaron, claro, si estudiaron o pusieron atención en las clases, ustedes están en la respuesta correcta. En cambio, la otra persona, por los nervios o porque no estudió, porque no tuvo tiempo, porque no llega a clases, qué sé yo, tantas cosas que pueden ser, esa persona puede estar equivocada y va a pasar que le va a cambiar la respuesta que ustedes tienen correcta. Y eso es lo que ocurrió en muchos, porque estoy seguro que, o sea, muchos vieron y dijeron a simple vista, esto está malo, pero otro les dijo, no, acordate que tal cosa, y cuando les dijo eso, acordate que tal cosa, los confundió. Y tal vez tenían la respuesta correcta, y al final terminaron por poner una errónea. Eso por un lado. Creo que teníamos dos preguntas aquí, si mal no recuerdo. Sí, dos, que son de complementar. En esas de complementar, o sea, hay quienes literalmente se fueron a buscar acá, perdón, se fueron a buscar acá y acá buscaban la respuesta. O sea, y fueron no sé cómo decirles la palabra para que no suene tan ofensiva, pero fue tanto la comodidad que lo que hicieron fue simplemente copiarla y pegarla. Y créanme que no es nada difícil. Si yo pongo aquí su respuesta, solo la voy a copiar y la pego acá, inmediatamente me va a salir lo que usted puso y me va a salir de dónde es que lo hizo. Y eso lo he notado en esta materia y lo noté en la de derecho bancario, que hasta lo tengo señalado por si alguien me llega a decir, no, mire, Lick, tal cosa, yo lo puse bueno. O sea, hay quienes que literalmente copiaron lo que encontraron en alguna página que buscaron por acá y de ahí le pusieron qué era. Ya vamos a ver tal vez algunos, no, para no ponerlos tanto porque va a quedar grabado. Mejor no. Pero, o sea, ustedes saben, los que lo han hecho saben que lo que hicieron fue simplemente copiarlo y pegarlo. O sea, no se tomaron ni la molestia de redactarlo como ustedes lo estaban entendiendo en lo que estaban leyendo, porque al menos hubiera dicho yo, bueno, esto es lo que entendió de la clase, sino que simplemente lo copiaron y lo pegaron. Por ejemplo, donde dice haga la diferencia entre tal cosa y tal cosa. Voy a citar un ejemplo, digamos la diferencia entre auto simple y auto definitivo. Lo que me ponen es la definición del auto simple y la definición del auto definitivo. Jamás me pusieron la diferencia entre uno y otro. Jamás me dijeron es que este sirve para este tipo de resoluciones y este sirve para este tipo de resoluciones. La diferencia está en el tipo de resolución que ataca y en el caso de un posible recurso es tal juez el competente para conocer. O sea, de modo de explicar, no lo hicieron. Simplemente lo que hicieron fue copiar y pegar. Así pasó en bancario. En bancario no me hicieron la diferencia entre uno y otro, sino que simplemente copiaron y pegaron. ¿Y saben qué es lo peor? Que otros hicieron lo mismo que ustedes, que no sé si fue por casualidad o fue porque ustedes le mandaron lo que era la respuesta. Pero lo tienen literal, lo que ustedes pusieron, lo pusieron ellos. Y literal, si usted le da a copiar y lo pega en la barra del buscador, literal se lo tira. Así pasó aquí, así pasó en bancario. Lo mismo. O sea, sacaron unas teorías que en otro país las usan y todo. Y se trataba de explicar. O sea, creo que para el nivel que ya estamos cerca de egresar,
No le digo que usted no puede utilizar una herramienta. Sí la puede utilizar, sobre todo en este tiempo. O sea, que si es bueno o malo que lo utilice, usted sabrá. Lo que sí considero que es malo, que usted simplemente copie y pegue. Usted simplemente revise y si a usted le parece y dice, ah, sí, esto es, tome eso y usted trasládelo, pero con sus palabras, lo que usted entendió de eso. ¿Por qué? Porque si usted le da a copiar y pegar, o sea, disculpen, es lo que pasaba en las tesis. Es lo que pasó en estas últimas tesis que estuvimos revisando, que muchos lo que hicieron fue copiar y pegar, o sea, en defensa de tesis, en su tesis, en el trabajo que usted va a presentar para poder graduarse de la universidad. Hacían eso. Es lo que me están haciendo aquí, en un parcial, donde tienen sus apuntes, donde tienen los videos, donde tienen tantas herramientas, y lo que hacen es terminar copiando y pegando. Y siquiera hubiera sido copiar y pegar de lo que estaba aquí en la clase, sino que copiaron y pegaron de lo que encontraron en la primera, y es lo peor, lo primero que les tiró el buscador. Justo la primera opción que le tira el buscador es lo primero que ponen. Justo eso fue lo que hicieron. Entonces es súper fácil de detectar. Simplemente usted lo va a copiar, lo pega aquí, inmediatamente le sale de dónde lo sacó. El pero no todos copiaron, porque, bueno, yo al menos, yo sé y otros compañeros que toda la semana pasamos viendo los videos y estudiando eso para hacer, solo para tu examen prácticamente estudiamos. Sí, Si no, yo algunos sí, le entiendo, la Nata, por parte, eso, perdón, Nata, por eso dije, no todos, pero hay uno, dije, que eso fue lo que hicieron. Yo sé, o sea, es bien claro, vaya, lo que usted me dice, que estudiaron, es que se nota cuando alguien estudió desde el momento que me está respondiendo una de las preguntas que son para de explicación, porque se nota que utiliza el léxico con el cual me está hablando aquí, o porque es justo lo que estábamos mencionando en la clase, o porque es justo un ejemplo que hemos mencionado. Y se nota también cuando usted me viene a copiar algo, copiar y pegar, donde van palabras que ni usted las entiende. Sí, no me refiero a usted, o sea, me refiero al que las está copiando. Yo, sí, sí- sí. yo sí entiendo que hay unos que se desvelaron, estudiaron bastante, han estado estudiando durante las semanas, si se les dejaba un trabajo, anduvieron investigando. Hubieron otros que no, que se notó que en el trabajo lo que hicieron fue pedir la copia o decirle a alguien hacémelo y simplemente lo transcribieron. O sea, y la idea del trabajo era eso, que ustedes entendieran qué es lo que estaban haciendo, por qué es que se hace ese tipo de resolución, quién es el que emite ese tipo de resolución, qué tipo de resolución es. O sea, si usted es el que lo hace, lógicamente usted entendió lo que se hizo, pero si alguien se lo pasó y usted solo lo transcribió, tenga por seguro que cuando yo le haga una pregunta de eso me va a contestar mal, porque usted simplemente lo que hizo fue copiar, no hizo estudiar, ni analizar, revisar y ver por qué es que usted estaba haciendo ese trabajo. Sí, Leo sí tiene razón. Sí, o sea, mi intención aquí, créeme que no es perjudicar a nadie, pues. Mi intención no es venir aquí, voy a dejar a este, a uno, al otro, a la otra, etcétera. Pero tampoco, pues, no me van a salir con que van a copiar y pegar en un examen donde le estoy diciendo que usted me explique. Vamos a la siguiente pregunta para ir avanzando en eso. ¿Qué se me hizo? Aquí creo que lo tengo. Ah, perdón, aquí está. Va a decir, la resolución que resuelva sobre la revocatoria admitirá apelación. Sí, porque es el recurso que procede. No porque lo que procede es la casación. No porque lo que procede es que el juez revoque. No porque es irrecurrible. Pero no, perdón, no porque es recurrible. Y dice ninguna. Ya habíamos mencionado, igual ustedes pueden revisar en el Código Procesal Civil y Mercantil, que dice que no admite ningún otro recurso la resolución que resuelva sobre el recurso de revocatoria. Es más, por aquí.
506 va. Si mal no recuerdo, sí, 506, 507, 506 creo que. No, 506 tiene toda la razón. Dice irrecurribilidad. La resolución que resuelva sobre la revocatoria no admitirá ningún otro recurso, sin perjuicio que se pueda reproducir la petición en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva, que es lo que les decía, que por ejemplo si usted lo hacía en audiencia, usted tenía que pedir que constara lo que se resolvía de dicho recurso. ¿Por qué? Porque a usted le va a servir eso a la hora de apelar. Aquí la pregunta decía claramente, perdón, aquí está. Aquí la pregunta dice, la resolución que resuelva sobre la revocatoria admitirá apelación. Y su respuesta, sí, porque es el recurso que procede, no porque lo que procede es la casación, no porque lo que procede es que el juez revoque y no porque es recurrible. Ninguna de las anteriores, lógicamente era ninguna. ¿Por qué? Porque para que fuera alguna válida de esta, tendría que decir no porque es irrecurrible. Pero decía no porque es recurrible, entonces era ninguna de las anteriores. Siguiente. Lo que haré, licenciado, es que a todas les voy a poner ninguna para tal vez así salgo bien. Ahí está el problema, que me ha pasado eso. Bueno, creo que usted lo recuerda, Katie. Que yo le puedo poner en una ninguna de las anteriores y que en la siguiente evaluación le voy a poner siempre ninguna de las anteriores, porque si usted estudió, va a decir, ah, sí, esta puede ser. Si no estudió, usted va a dudar. Y puede que la respuesta esté en otra que no sea ninguna de las anteriores. O sea, la idea es que estudien. Eso es lo que me interesa. O sea, que se entienda lo de la clase, porque si usted logra entenderla, a la hora de hacer el parcial no se va a equivocar. Permítame. Perdón, iba a decir algo, Vladi. Entonces todas eran ninguna, licenciado. Creo, no recuerdo bien, creo que todas eran ninguna de las anteriores. Ya vamos a terminar de revisar. Dice, mencione puntualmente los requisitos que debe reunir el recurso de revocatoria no escrito para su admisibilidad. Si decimos que es no escrito, estamos hablando que es de manera oral. ¿Qué tendríamos que hacer? 507 nos dice. Perdón. Sí, ajá. Dice, contra las decisiones que adopte el juez o el tribunal en el curso de la audiencia oral, procederá recurso de revocatoria, el cual deberá de formularse verbalmente en el mismo acto. Si no es por escrito, usted lo tiene que hacer en la audiencia. De ahí lo demás es lo mismo, la parte de la procedencia. ¿Qué es lo que tenía que revisar usted? Que el tipo de resolución que se está emitiendo fuera un decreto o un auto no definitivo. Segundo, que usted lo estaba interponiendo en el tiempo y forma que debía. Si decíamos que era no escrito, entendíamos que era en audiencia, por lo tanto tenía que hacerlo de conformidad al 507, es decir, en la audiencia, en el momento que se emitía la resolución, usted tenía que decirlo. ¿Cuál era lo otro? Que aunque no aparece aquí, ya lo había mencionado. ¿Perdón? Que le causa un perjuicio a la persona que lo está utilizando el recurso, porque si no le causa perjuicio alguno lo que va a buscar impugnar, no se lo pueden admitir. Correcto. ¿Y el otro? Uno más falta. Que la persona que lo está interponiendo para la calidad de parte. Correcto. La otra, la persona que lo está interponiendo esté facultado para realizarlo. Eso es lo importante. Eso era todo lo que me tenía que poner. Y con eso lo tenía bueno. Vamos a ver. Siguiente. Vaya, aquí era caso específico. Dice, Juan promueve un proceso común por medio de su apoderado Pedro para que
perdón, por su apoderado Pedro, pero es el caso que en la audiencia preparatoria el juez no admite X prueba. Por lo anterior, Juan le dice a Pedro que interponga el recurso de revocatoria. El juez procede a realizar el examen de admisibilidad y admite el recurso, mandando a su vez a oír al apoderado de Pedro durante 3 días. Desde aquí ya sabe usted que aquí está malo, que aquí el juez se estaba equivocando. ¿Por qué? Porque si era en audiencia es en el mismo momento que le corre el traslado para que pueda responder. Dice, para resolver sobre dicho recurso, usted como estudiante y especialista en medios de impugnación responda cuándo debe de responder el abogado. Se le notifica este día personalmente. Aparecían 4 opciones. La primera dice, tomando en cuenta que era el 11 del 9, si era cierto esto de los 3 días, podía ser el 16 del 9, o el 17 del 9, o el 15 del 9, dependiendo cómo cuente usted los plazos. Pero usted sabe que esto era nada más relleno. ¿Por qué? Porque si lo hizo en audiencia, usted tenía que responder en el momento. Si no aparecía aquí la opción, el 11 del 11, que era el día que tenía que responder, entonces era ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque cuando es en audiencia, el juez hace el examen de admisibilidad, el juez decide si admite el recurso. Si lo admite, le corre traslado a la parte contraria. Traslado en la misma audiencia. La parte contraria en la misma audiencia debe de contestar lo referente al traslado que se le ha hecho. Y con eso el juez va a resolver. ¿Por qué? Porque fue en audiencia. Jamás va, esto de los 3 días, esto únicamente ocurre cuando es por escrito. Y eso también lo habíamos mencionado y lo habíamos aclarado. Entonces solo tenía que poner ninguna de las anteriores. Si usted se puso a hacer cuenta con su calculadora y a imaginarse que si se le notificó de manera personal, entonces 3 días contados a partir del siguiente, o que si se le mandó por vía fax, o que no sé qué, desde ahí usted estaba perdiendo el tiempo en eso y estaba dejando de contestar otras preguntas. ¿Por qué? Porque usted sabe, usted aprendió, usted entendió, y cuando yo le pregunté me dijeron, sí, queda claro, que si es en audiencia, inmediatamente se le corre el traslado, y es en la misma audiencia que la parte contraria debe de evacuar el traslado. Por lo tanto, eran ninguna de las anteriores. Licenciado, ahí tengo una duda. Dígame. Pero ahí dice, mandando a su vez a oír al apoderado de Pedro. Pero Juan lo interpuso, dice, por medio de su apoderado, por el apoderado, que es Pedro. Entonces no tendría que mandar a oír a la otra parte, a la contraparte. Perdón, ¿en qué parte dice usted? Ahí dice, Juan promueve un proceso común por medio de su apoderado Pedro. Ajá. Y ahí donde dice usted, mandando, más abajo, mandando a su vez a oír al apoderado de Pedro durante 3 días. Sí, es verdad lo de los 3 días. Pero yo también ahí tendría que mandar a oír a la contraparte que está ahí. A la contraparte, es correcto. Y ahí dice al apoderado de Pedro. Sí, también estaba malo eso. Sí, estaba malo, yo me percaté de eso. Vaya, entonces desde ahí me hubiera puesto usted ninguna de las anteriores. Y si yo le hubiera salido con otra cosa, me hubiera dicho usted, no, usted se equivocó aquí porque me le puso esto, y con esto, porque no se le puede mandar a oír al apoderado de Pedro, porque Pedro es el apoderado de Juan. Sí, yo me percaté de eso y le puse ninguna de las anteriores. Ah, entonces le salió bien. No, sí, solo aclararle eso de que pensé que lo iba a mencionar, pero no lo mencionó usted, de que también se mandó a oír al mismo apoderado, no al de la contraparte. Tiene toda la razón. Licenciado. Dígame. Yo en el que me fui chuco fue en la otra, donde, porque ahí se supone que tenía que demandar el acreedor y el deudor el que estaba demandando, ¿verdad? Ah, sí. Ya vamos a llegar, ahí permítame. Ya llegamos a esa, ahorita. Vamos a continuar, ¿qué se me hizo? Bueno, 7. Va. Por ejemplo, dice, explica la diferencia entre cosa juzgada en sentido formal y material. No use el ejemplo de la cuota alimenticia, dice. Desde ahí lo estaba limitando yo a que si usted no había puesto atención en clase, no lo iba a hacer. Era, creo que, bastante difícil que pudiera hacerlo.
Hubo quienes sí lo hicieron y me pareció magnífico utilizando el proceso ejecutivo. Me pareció excelente. Aquí ponían, ojo, y es lo que les decía. Hay quienes aquí ponen, hacen definición de lo que es cosa juzgada formal y definición de cosa juzgada material. Pero es que nunca me dicen cuál es la diferencia. Y la pregunta dice, explica la diferencia entre cosa juzgada en sentido formal y cosa juzgada en sentido material. Entonces yo le pregunté, es más, para eso nos tomamos casi que 2 clases, porque finalizamos una clase y les dije que para la siguiente quedaba pendiente y que era cuando yo se los iba a hacer. Incluso preparamos un material para eso y terminamos realizando una exposición de eso que creo que casi que nos echamos toda la clase. No recuerdo si fue eso justo el día que teníamos el laboratorio. Creo que sí, ¿verdad? ¿O no? Vaya, Lick, mire, yo le puse la diferencia, que es que en la cosa jugada formal, sea que no se puede impugnar en el mismo proceso, ni cambiar en el mismo proceso, pero sí se puede cambiar esa decisión en otro proceso distinto a ese. En cambio, en la cosa jugada material no se puede cambiar, ni en ese ni en otra. Perfecto. Así tenía que ponerlo sin complicarse tanto. Yo igual, licenciado, sí le puse un ejemplo, pero no sé si me va a ayudar también. No, igual, o sea, lo del ejemplo, digamos que es para que se entienda que usted entendió. Pero si me pone, o sea, me ponía básicamente lo que era la diferencia, ¿qué más daba lo del ejemplo? Si usted me entiende la diferencia, lo del ejemplo queda sobrando. Pero si me pone usted cosa formal, tal cosa, y cosa juzgada en sentido material, tal cosa, no me está diciendo cuál es la diferencia. Usted me está definiendo que es una cosa juzgada formal y que es una cosa juzgada material, pero en ningún momento me está haciendo la diferencia entre una y otra. Yo por las características, como una solo es impugnable, de impugnabilidad, pero la otra tiene ya la de inmutabilidad y la coercibilidad. Ajá, es que la cosa jugada material... En sentido material reúne las 3 características. Ajá, la impugnabilidad, la coercibilidad pero son 3, ¿no? Inmutabilidad. La inmutabilidad, correcto. Vaya, ¿quién acaba de mencionar? ¿Quién fue? Jesús. Ay, Esto va con todo. Vaya, ¿y qué pasa a la hora de responder, pues, Jesús? Así lo puse, así yo lo puse como lo puso Huber en cuanto a la forma material, a la cosa jugada formal y material, así lo dije. Vaya, entonces un hecho que debe estar bueno. Que una se podía impugnar, pero de las 10 tal vez solo esa. No, o sea, porque me ha venido porque diciendo... las demás ya no voy a volver a dudar de mí. Vaya, es que ese es el punto. Porque ahorita que estamos resolviendo... Óigame, Jesús, ahorita que estamos resolviendo, usted me está dando las respuestas como son. Pero ahí, ¿por qué no las puso? Por eso le digo, yo lo veo, lo percibo desde el punto de vista de que formula la pregunta usted. ¿Cómo es la fórmula? ¿Desde qué punto de vista la fórmula? Porque yo la puedo responder así a mi criterio, siempre con el riesgo y el temor de equivocarme, vea. Pero así como estoy viendo la cuestión de la cuestión del apoderado de Pedro, yo pensaba, hasta tomé en cuenta lo que es el día de asueto, 15 de febrero, para serle sincero. Y yo estoy realmente consciente que en algunas sí fallé por dudar de mí mismo, pues. Vea, yo ya créame que sí, yo no confío pues ni en mi sombra también, va, y pues me da temor siempre equivocarme, pero así como usted dice, mejor equivocarse acá y no afuera, ¿verdad? Ya estando en la calle, ¿verdad? Pero sí, hay cosas que sí no dejan a uno, por ejemplo, uno lo puede contestar a su manera y verlo desde su punto de vista personal, ¿verdad? Pero a veces yo me pongo, ¿desde qué punto de vista me está formulando la pregunta el licenciado? ¿Qué es lo que realmente, si me va a poner trampa en la pregunta y todo eso, pues uno, al ver las respuestas, hace que uno mismo dude de usted mismo, pues, aunque tal vez esté así como usted dice en lo cierto, o esté certero de la respuesta, ¿verdad? Pero sí, en algunos sí yo sentí que
ahí más o menos. Respondí a mi criterio, pero sí, algunas que sí yo entré en duda. Bueno, sigamos. Siguiente. Esta creo que es la que me decía Vladi. Vaya, dice Juan Pérez del domicilio de Cojutepeque suscribe 2 letras de cambio a favor de Marco Tulio, quien es del domicilio de San Miguel. Una por 1.500 y la otra por 1.800. Perdón, una por 1.500 y la otra por 1.300. Sumado dan 2.800, vaya. Ambas letras para respaldar la obligación de un mutuo hipotecario constituido por Juan a favor de Marco. Es el caso que Marco Tulio lo busca a usted como abogado para que realice la demanda para el cobro de la deuda. Él quiere recuperar ese dinero. Usted como abogado, ¿qué solución le daría? Y le pregunto, ¿qué tipo de proceso promovería? ¿A dónde presentaría la demanda y cuál sería la naturaleza de la misma? Es decir, que si era civil o mercantil. Y le ponía aquí diferentes opciones. ¿Por qué razón? Bah, por ejemplo, ya habíamos mencionado el caso de los juzgados de menor cuantía. Decíamos que los de menor cuantía conocen aquellos casos donde es inferior a 2.857 dólares con 14 centavos. Si usted se ponía a hacer eso, igual estaba consumiendo tiempo. Pero igual, por eso la ponía aquí. ¿Por qué? Porque sí es inferior. Va, perfecto. Dice la otra que debe demandar en Cojutepeque. Y que si era de carácter mercantil. Dice la primera, ¿qué tipo, de proceso promovería? ¿Dónde presentaría la demanda y cuál sería la naturaleza de la misma? Si usted se pone a revisar, hemos aclarado que juzgados de menor cuantía únicamente existen en San Salvador. Eso se los aclaré yo al inicio de las clases, de las primeras clases. Igual creo que se los tuvieron que haber mencionado en Procesal Civil y Mercantil 1 y en Procesal Civil y Mercantil 2. Pero por si no se los habían mencionado, lo mencionamos en las clases. Lo otro, mencionábamos que era un proceso abreviado. Pues el proceso abreviado ya habíamos mencionado que no. ¿Por qué razón? Porque aquí sí tenía usted un título que respaldaba la obligación. Usted no iba a buscar el cumplimiento de una obligación, usted no iba a buscar que se declarara una obligación, la obligación ya existía. Estábamos claros que tenía que ser un proceso ejecutivo. ¿Dónde demanda usted? La regla general dice que usted tiene que demandar en el domicilio del deudor. Entiéndase, del demandado. ¿Quién era el demandado en este caso? ¿Juan Pérez o Marco Tulio? Marco. Pues, Marco. Marco era el demandado. Tendría que ser el demandado, pero como supuestamente el... ¿Por qué? Porque él es el deudor. ¿Por qué el deudor? Juan Pérez el demandado. No. Ajá, Vladi. Juan Pérez dice que le suscribe las letras de cambio a favor de Marco Tulio. Es decir, que el deudor en este caso sería Marco Tulio, pero en este caso que puso usted, formuló bien la pregunta, en este caso era ninguna, porque aquí Marcos está demandando al que sería el acreedor, no se puede. Uy, Vladi, acláreme ahí, porque, o sea, sí yo le entiendo lo que me quiere decir, lo que no entiendo es por qué me dice que Marco Tulio es el demandado, si se supone que Juan, cambiemos nombres. Voy a poner aquí, Vladi, del domicilio de San Esteban Catarina, suscribe 2 letras de cambio a favor de Cubías, quien es del domicilio de San Lorenzo. Vaya, ¿Quién es el sujeto obligado ahí? Cubías es el acreedor y Vladi es el deudor, ¿va? Ajá. No. ¿Por qué? Vaya, Eso es lo que... Vaya, aquí dice, supongamos que yo, del domicilio de Cujute, le suscribo 2 letras de cambio a favor de Marco Tulio, o a favor de Gustavo. En este caso, el deudor sería Gustavo. ¿Por qué?
Él lo vio desde ese punto de vista. O sea, Sería el Vladi lo vi, deudor. El deudor. Ajá, sí, no, por eso, eres pero tú, Vladi. No, Vladi, así es, sería el deudor. sí, ajá, o sea, cuidado con eso, porque cuando hablamos que suscribe, estamos diciendo que se obliga, que correcto. usted es el que le emite. Sí, sí. Abajo dice a favor de Juan, Ajá, y luego dice a favor de fulanito de tal. Juan a favor de Marco. Ajá, y después aclara, siempre siguiendo el mismo orden. Constituido por Juan a favor de Marco. O sea, en sintonía igual que lo de la letra de cambio. Es decir, que usted hizo la hipoteca a favor de Marco, a favor de Cubillas en el caso que yo le ponía. Por eso dice, el caso que Marco Tulio lo busca a usted como abogado para que realice la demanda para el cobro de la deuda. ¿Por qué? Porque Juan no le ha pagado, no le cumplió con la obligación. Entonces le preguntaba que qué tipo de proceso promovería, a dónde lo presentaría, etcétera. Vaya, les decía, la regla general es que usted tiene que demandar en el lugar del deudor. Ahí es donde usted tiene que demandar, salvo las excepciones que, por ejemplo, fijen un domicilio especial, etcétera. Pero aquí no decía que habían fijado un domicilio especial, tampoco decía que a la hora de suscribir la letra de cambio decía que iba a ser pagadera en X lugar. Si yo le pongo eso, entonces sí, nos podíamos ir a ese lugar. Pero como no le estoy mencionando esa parte, tendríamos que irnos al lugar del domicilio del deudor. Y luego el tipo de naturaleza que era. Ojo, estos, hemos hablado, si bien es cierto, es un título valor que tiene carácter mercantil, únicamente eran para respaldar, dice. Aquí dice, para respaldar la obligación de un mutuo hipotecario entre Juan y Marco Tulio. Si ustedes observan, los dos son personas naturales. No aparece uno en su calidad de comerciante ni el otro, a menos que hubiéramos hecho esa aclaración y hubiéramos mencionado que por qué razón, etcétera, ahí lo complicábamos más. Pero aquí decía simplemente Juan a favor de Marco. Entiéndase que cada uno de ellos en su carácter individual, cada uno en su carácter de personas naturales. Ninguno aparece o no hemos hecho aclaración aquí que alguno es comerciante, que está o que se dedica al comercio, o que es el dueño de el titular de X empresa, nada por el estilo. Entonces ya habíamos hecho las aclaraciones respectivas en este sentido y quizás se les podría haber hecho un poquito más difícil a las personas que no les habían explicado la diferencia entre la naturaleza civil y la naturaleza mercantil. Quizás a ellos se les podía haber hecho un poco más difícil, pero entendería yo que tuvieron que haberles explicado en materia civil, bueno, en todas las civiles y en todas las mercantiles. Pero quizás pudo haber existido un problemita ahí. Pero en todo caso eran ninguna de las anteriores. Si usted no podía, si usted no encontraba lo de la naturaleza, en todo caso, le iba, con todo lo demás, usted sabía que también estaba mal. ¿Por qué? Porque dijimos la parte de la naturaleza y solo juguémonos las demás partes, usted sabe que tampoco era viable. Entonces eran ninguna de las anteriores. Y siguiente aquí, permítame. ¿Qué se me hizo? Perdón, sigamos. Dice, la motivación será completa y debe tener en cuenta todos y cada uno de los elementos fácticos y jurídicos del proceso.
y aquí aparecían diferentes opciones. Es decir, si nos estamos refiriendo a decretos, autos y sentencias, si nos estamos refiriendo a autos simples, definitivos, sentencias y decretos, si estamos hablando de encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho o fallo, o si estamos hablando de autos simples, autos definitivos y sentencias. Y en el último decía ninguna de las anteriores. Dice por acá. ¿Qué se me hicieron? Perdón. No, el 212, no. Ahorita le digo si es o no, porque es lo que... $216, licenciado. Perfecto. Ubiquémonos aquí en el 216 entonces. Dice, y también lo habíamos mencionado y lo habíamos aclarado en clase, que dice, salvo los decretos, es decir, los decretos no, todas las resoluciones serán debidamente motivadas y contendrán en sus apartados separados razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la fijación de los hechos. Si dice salvo los decretos, entendemos que los decretos no, apartemos los decretos, entonces nos quedamos con que autos simples, autos definitivos y sentencias deben ir debidamente motivados. Por lo tanto, aquí tenemos la respuesta correcta, que era autos simples, autos definitivos y sentencias. Creo que era la única, que no era ninguna de las anteriores. Quiero ver. La siguiente dice, cuando hablamos de que los plazos fijados en días se cuentan los hábiles y que los fijados en meses y años se cuentan de fecha a fecha, ¿a qué nos referimos? ¿A plazos procesales, a actividad procesal, a fijación de plazos o a días y horas hábiles? Igual habíamos mencionado en esto mismo que estaba acá y que hicimos la diferencia entre cada cosa, el 145 en adelante, si mal no recuerdo. Aquí está. Perdón, 142. Ajá. El 142 habla de los días y horas hábiles, que nos define cuáles son, cómo se toma en cuenta. 143 habla de plazos procesales, indicación y fijación de plazos, habla del 144, y el cómputo de los plazos habla del 145. Que el cómputo de los plazos es el que nos mencionaba, que dice que en los plazos fijados en días solo se contarán los hábiles. Los plazos fijados en meses o años se computarán de fecha a fecha. Pero que era la parte en todo caso que no nos aparecía acá. Por eso tenía que ser ninguna de las anteriores. Yo puse la primera. ¿Usted le puso cuál? La primera como forma general, porque sí tenía esas dudas, pero como punto de vista suyo. Ese era el punto de plazo, ¿verdad? Ninguna Esa de las última, la anteriores, respuesta. Vaya. O sea, no es de mi punto de vista, porque voy a aclarar eso. Por eso ocupé la parte de los artículos, porque o sea, no es para que dejarlo en mi punto de vista, sino que literalmente dice aquí, o sea, literalmente dice actividad procesal. Cuando habla de actividad procesal es en general. Y aquí aparece claramente el apartado. Dice lugar de actividad procesal, comisiones procesales. Bueno, por ejemplo, dice el lugar de actividad procesal. La actividad procesal se llevará a cabo en la sede donde está radicado el tribunal, que es esta actividad procesal. Eso
no coincide con esto. Permítanme. Vaya, el siguiente dice aquí, perdón, aparecía plazos procesales. Cuando hablamos de plazos procesales, no, vamos hasta la siguiente y que dice, plazos procesales son los conferidos a las partes para realizar los actos procesales y que son perentorios e improrrogables. Tampoco era eso. Si observan después, la otra dice fijación de plazos. Cuando habla de fijación de plazos, aparece indicación de plazos, no aparece fijación como tal. Entonces tampoco era esa, porque en todo caso la indicación dice cuando se comunicare a una persona el deber de realizar el acto procesal, no coincidía para lo que estábamos hablando, tampoco podía ser esa. Y en la última decía días y horas hábiles, porque no estábamos hablando de únicamente los días y horas, sino que estábamos hablando de la forma en la que se debe de computar los plazos, es decir, del cómputo del mismo, que era esta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las dos cosas, de cómo se cuenta lo de los días hábiles y cómo se cuenta esta parte que sería meses o años. Por lo tanto, hablábamos de cómputos de plazo y como no existía aquí dentro de las opciones cómputo de plazo, era ninguna de las anteriores. Y la última dice, inimpugnable, inmutable y coercible son características de, que igual, siempre les he dicho, los parciales llevan un orden. Lleva un orden en esto. ¿En qué sentido? En que les voy preguntando cosas que más adelante les aparece la respuesta. Por ejemplo, esto. Esto es lo que define a lo que era de... Correcto, lo de la cosa juzgada formal. Material no es... Perdón, material, perdón. Lo de la cosa juzgada en sentido material. Las tres características. Y aquí la tenían. Esas características creo que eran de la, no me acuerdo, pero no eran de ninguna de esas que están ahí. ¿De cuáles eran? Eran de la eficacia, creo. Sí, eficacia, creo, de la cosa juzgada. Vamos a ver. Por aquí la tengo. Eso era. Pero ¿Cómo? igual, sí, de la eficacia era. A ver. Es que han estudiado. Es de la eficacia de la resolución, tenemos. Siempre estaba en las preguntas, por lo tanto, tal vez uno una. En términos generales, dice que una le sale buena. Sí. Es que yo hoy mejor, Porque pero me tiene acuerdo de todo lo que respondí. ¿Le parece mejor en las de complementar? Dice Vladi. Para mí sí, pero como dice usted, a veces como ha estado comentando que se copia mucho, sí. Sí, o sea, es que ese es el problema, que me terminan copiando. Pero en el caso, bueno, No, yo sé prefiero que... sí de complementar porque me desenvuelvo más. Así, bueno, así siento yo que son más mis exámenes como de complementar. Es cierto eso, porque yo también en las de bancario y en las de procesal, en las de complementar, me resultó más fácil estar seleccionando una, porque uno se puede explicar de mejor forma. Y además en las materias anteriores que llevaba con usted, siempre les salía bien, no sé qué me está pasando. Pues sí, y ocupábamos la misma modalidad. Y No era sé qué es lo que le ha presencial, que era ocurrido. más difícil todavía. Ajá, o sea, y la misma modalidad del sentido de que el tipo de preguntas que ustedes le llaman con cascarita, igual salía bien. Estas cascaritas están más pesadas, creo yo.
Hoy pregunto, ¿qué está en términos generales con todos? Porque, o sea, de nada me va a servir que intentemos avanzar si hay dudas respecto a esto de los medios de impugnación, a esto de los plazos, cómputo procesal, a todo lo que tiene que ver con la actividad procesal y esta parte de la revocatoria. De nada va a servir que si hay dudas con esto, porque la verdad con esta parte de la apelación y la casación, créanme que se vuelve más pesado. O sea, la parte fácil de lo que es esta materia es esto, lo que acabamos de ver. Esta es la parte más fácil. Yo siento que otra cosa complicada es que como los exámenes son acumulativos y uno tiene que estudiar desde el inicio. Por ejemplo, yo me vi todos los videos de nuevo, pero teniendo en cuenta que son un montón de videos, entonces a veces se complica porque a veces uno estudia pero se satura de mucha información. Sí, la verdad es que están bastante largos, están más que una clase Y normal. imagínate, yo me vi todos los de procesal y los de bancario. Si no, es que ahí quizás, la clave está, la clave está en revisar el video el día que lo sube Álvaro. Si ustedes lo están grabando el mismo día que lo grabaron, es decir, quien lo está grabando tiene la oportunidad de verlo después de la clase o de hacer un repaso rápidamente después de lo de la clase. Y si siguen los videos de Albert, pues creo que el momento que Albert lo sube, creo que debería ser cuando lo deberían de revisar, porque si lo quieren revisar uno por uno, va a pasar eso, Nata, que se van a saturar de información de un solo. O que no van a lograr ver todos los videos. Entonces no sé cómo estamos con esta parte que les acabo de mencionar. La parte de medios de impugnación en general, la parte de la actividad procesal, la parte de los tipos de resoluciones que existen y la parte de la revocatoria. Si hay duda en algo de eso, pues porque si de verdad no se entiende esto, créanme y tengan por seguro que pueden salir mal en la siguiente, que es la parte ya, que vamos a la parte de la apelación. Tengo una duda. Dígame. En la pregunta donde decía la inimpugnabilidad, coercibilidad, en el cuaderno nosotros tenemos que es eficacia de las resoluciones y ahí aparecía sentencias. ¿Cuál era la respuesta correcta entonces? Aparecía cosa juzgada formal, creo que también. Ajá. Pero Cosa pertenecían a la material, creo. No. Es a la Perdón, sí, material a la que pertenece. Perdón. Sí, es a la material. Déjenme que se me extravió. Sí, la materia. Ella parecía la formal, por eso no. Yo por eso le puse ninguna ahí, porque decían que era de la material, no era de la formal. Correcto, era ninguna. Ninguna es la respuesta. Ok, gracias. Porque era de material. Yo igual a ella sí le puse ninguna. De ahí pues, no sé. Aparte de eso, la respuesta de eso. Pero igual y siento que lo que está fallando es que solo los mismos opinamos de siempre, Jesús, yo, Vladimir, Gustavo, los demás compañeros, pero varios compañeros quizás tienen muchas dudas y no se pronuncian al respecto sobre ello. Si no, esa es la parte que yo les decía, por eso es que la clase es súper extensa. Y si se fijan, o sea, solo yo mantengo lo que es el estar hablando y de ahí que interviene Nata, Jesús, Elmer, Gustavo, Gustavo, Vladimir, Yamilet y, o sea, en términos generales solo ellos. Y de vez en cuando aparecerán otros. Pero, o sea, somos 37, si mal no recuerdo.
Si exagerando por todos, entre los que aparecen eventualmente y los que siempre opinan, serán nada más 10. Entonces, yo asumo que si no me dicen algo es porque lo entienden. Y cuando les pregunto todavía, ¿quedó claro? ¿No hay dudas? Todos me dicen, sí, está claro. Y los que no dicen nada. Licenciado, Dígame. lo que yo siento es que tal vez no es que nos queden dudas. Bueno, en mi caso no hay dudas que me queden, pero a la hora de leerlo es que yo tal vez de ahí es donde fallo, pues, porque digo yo, al medio leerla está fácil, pero como no la leo bien, por eso es que no sé si a los compañeros les sucederá lo mismo. Totalmente de acuerdo, perdón, totalmente de acuerdo con Gustavo. Creo que es lo que está fallando es la forma en cómo estamos leyendo, porque como el licenciado siempre nos pone ahí lo que nosotros comúnmente hemos llamado la famosa cascarita, pero la verdad que son los famosos distractores, ¿verdad? Que si no le prestamos atención, nos vamos, como decimos en sentido popular, una chicahuita. Entonces, creo que la falla es en la forma en que estamos leyendo, y por ahí alguien decía, porque la ansiedad de que se nos va el tiempo, por la ansiedad de querer avanzar en la resolución de la prueba, leemos una sola vez. Quizás acá la recomendación sería relajarnos un poco, leer unas 2 o 3 veces la pregunta previo a contestar, porque yo sí creo de que lo que nos está fallando es la forma como estamos leyendo, porque en clase, por lo general, y hablo por mí, ¿verdad? A mí me quedan claras las cosas, pero al momento del examen me voy en la chicahuita, porque creo que yo soy de las personas que leo una sola vez y respondo, pero es por la misma ansiedad o por la desesperación de terminar. Más que estoy jugando con el tiempo. Decía Yamilet. Yo igual pienso igual que el licenciado Elmer, porque muchas veces quizás es por el tiempo, o sea, eso como da nervios, no sé qué, que por querer terminar o porque ya va a ser la hora, muchas veces no leemos bien y ese es el problema que se da. Usted, Brenda, iba a decir algo. Sí. Bueno, en mi caso, igual, muchas veces no pregunto porque sí me queda todo claro. Igual, tal vez a veces que no alcanzo a escuchar, digamos, bueno, yo lo que hago, en la clase, bueno, mis apuntes, mi letra casi no se entiende, pero yo me entiendo lo cancho porque voy escribiendo como las ideas más principales y lo demás lo solvento o si no escucha bien al ver los videos. Y sí, como la presión del tiempo sí afecta bastante, pero como, bueno, en mi caso ya he tenido la oportunidad de llevar materias con usted y creo que la mayoría también ya ha llevado materias con usted, ya nos podemos más o menos el modo. Menos yo, sí me pongo a leer la pregunta, la leo bien varias veces y a veces lo que sí me da ansiedad cuando ya veo que todos están, que ya lo enviaron y yo me he quedado de último. Pero sí, yo sí pude notar, gracias a Dios sí pude notar varias cascaritas y entonces ahí, en algunas sí, por lo que he visto sí me he equivocado, pero solo son pocas. Pero sí, yo creo que sí, lo que está fallando es que debemos de leer más. Yo coincido con la compañera. A veces es difícil con los nervios y la presión de que el tiempo se acaba, que ya no vamos a salir a tiempo de responderlo, pero por mi parte sí no me quedan dudas en la clase. ¿Alguien más? Yo también apoyo todas las ideas de los demás porque, bueno, todo lo que están diciendo es verdad. Aparte de que cuando nosotros encendemos el micrófono, hay como cierta interferencia del ruido que se escucha, pues en el salón pues ya nos habíamos acostumbrado porque éramos nosotros mismos. Pero en mi caso, por decirlo así, a veces si yo enciendo el micrófono, pues a veces vienen mis hijas, mami, mira, que aquí, entonces eso, aparte de que me desconcentra a mí, desconcentra a los demás. Perfecto. ¿Alguien más? Dígame. Yo le quería decir algo, licenciado. Diga.
Fíjese que mi celular ya poca carga tiene. Si en dado caso se me apagara, creo que me puedo meter con el teléfono de otra persona. Sí, no hay problema. Vaya, Dígame, gracias. ¿quién era Miriam? O no sé quién. Sí, Sí, yo, dígame. no, pues en mi caso igual, yo he tratado de comprender mucho la clase y me he esforzado porque creo que desde el inicio, desde las civiles, o por lo menos las procesales civiles, creo que siempre me ha ido un poco mal, pero en esta sí sé, o sea, usted sabe mucho y hemos aprendido mucho, pero creo que ahí comparto la opinión de todos es en cuanto a quizás en la forma de evaluar, pero ya muchos lo conocen, pero en mi caso muy poco, porque sí ya he llevado materias con usted, pero ahora sí me está costando bastante, por el simple hecho quizás es eso de no leer o no analizar bien. Y el factor tiempo, ¿verdad? O el factor, no sé, la cámara, porque en mi caso, y alguien puede decir, no, pues la copia. O sea, yo en mi caso a nadie le pregunto, o sea, siempre he tratado de resolverlo sola o a lo que yo puedo. Y he tratado en este caso el examen de resolver lo que yo he considerado, pero no encontrando la famosa cascarita, ¿verdad? Entonces ahí es donde creo que yo en lo personal me fui de plano que ahí creo que salí peor que en el primero. Los demás, no sé, Raquel, Tere. ¿Han salido Yo bien? igual, licenciado, creo que los nervios y que una vez leemos por la ansiedad de estarlo, de enviarlo rápido, ahí es que nos vamos, porque sí, de estudiar habíamos estudiado, pero ya en el momento los nervios traicionan. Sí, Lick, yo en lo personal vi todos los videos, todos los pasé y bueno. Repitamos Raquel. el parcial. Raquel no está aquí. Hola, Ajá. pues ya no tengo nada que decir. No, nada más que quizás, como dicen, de que casi no participamos, pero siento que a veces unos que, así con todo respeto, pero preguntan y a veces más lo confunden a uno. Y siento que están interrumpiendo demasiado a veces. Y eso siento que a mí sí me ha afectado algo, pero ya en lo demás de las evaluaciones sí ya, pues sé cómo usted evalúa y solo sí que es de leer bastante porque siempre pone ahí sus cositas. Pero igual, o sea, sí por el tiempo a veces uno se pone nervioso. Nada más. Eh, Gabriela Deras, Esmeralda Pineda. Pudieron haber tenido del trabajo de la resolución, que eso en términos generales igual lo resolvimos y ustedes saben a quiénes les pueden agregar los puntos y quiénes no los tienen, pues. Solo eso es lo que hace falta promediarle ahí, ya por lo demás, ahí están las respuestas porque ya están calificadas incluso las otras, las de responder, las de justificar. Lick y no nos iba a dar ni un punto por aunque sea el esfuerzo. Evelyn Porque al menos yo sí. tiene 8, Evelyn. Casi Pero a tiene mí me 10. costó, viera que yo casi a las 3. Solo en no pudo superarla. No entiendo por qué tuve. Según yo respondí todo. En algunas se debe haber equivocado. Bueno, entonces, muchas gracias y voy a estudiar más. Si no, solo hay que ponerle un poquito más. Un poquito más es lo que deben de estudiar. Y ahí ya van las preguntas de complementar, licenciado Sí, agregada. ahí ya van las de complementar. Ya está esa parte. Que como les decía, ahí en las de complementar, o sea, haciendo así como que
que no mucho, pues. Hay unas que iban de copiar y pegar que no, pues las que eran demasiado descaradas no las tomé en cuenta. Hay otras que sí, y de verdad me gustó muchas formas de explicar. Creo que, por ejemplo, la suya, la de Cubías, la de Nata, excelentes. Igual, o sea, varios explicaron súper bien y otros pues que simplemente copiaron y pegaron. Pero igual, o sea, la intención de decírselos no es para hacerlos sentir mal, sino que para que no lo vuelvan a hacer. Porque, imagínense, están en una entrevista de trabajo, no los veo copiando, pues. No los veo con el celular intentando responder lo que les preguntan. Igual le están aplicando para un trabajo y es de manera escrita. El examen que les hagan no les van a permitir que utilicen dispositivos. Entonces deben de tener cuidado en eso, por favor. De ahí no sé si había alguna duda respecto de todo lo demás. Licenciado. Dígame. Creo que el compañero Huber mencionó sobre lo que los exámenes, quizás es otro punto que nos afecta, que son van a ser acumulativos. Hasta el momento no se ha sentido muy difícil porque es poca la información que tenemos, pero posteriormente en los siguientes parciales que nos toque resolver, si son acumulativos, ahí sí nos va a afectar bastante. Y creo que otro punto que jugó con los que llevamos bancario, es que teníamos bastante información para el siguiente día, para estudiar. Y eso creo que fue algo que también nos afectó. Fíjese que va a comentarle en cuanto a eso, lo de acumulativos. Fíjese que, por ejemplo, a partir de este día nos tocaría hasta antes del parcial ver la parte de el recurso de apelación. Ya no veríamos o no retrocederíamos a la parte esta de ¿cómo es que se llama? Del recurso de revocatoria. O sea, no se le acumula en a donde sí se le acumula y creo que no lo dije o me recuerdan. Creo que al inicio de la clase sí se me olvidó creo que en las dos materias o no sé, ustedes me recuerdan. El último parcial sí es acumulativo, el último sí es de todo. No sé si se los mencioné. Sí lo dijo. Pues va. Entonces, pero solo el último es acumulativo. No, siempre voy de primer clase hasta antes del parcial. De ahí hacemos el parcial, pasamos a lo que es la siguiente clase, hasta antes del parcial es lo que vemos. O sea, lo que ya vimos en el primer parcial no lo estaríamos viendo. Ojo, entiendo, no se me va a confundir con eso. Entiendo que ha quedado clara esta parte. O sea, yo no les voy a venir a preguntar de revocatoria, porque entiendo que ya entienden la revocatoria, ya entienden la actividad procesal, ya entienden la parte esta de medios de impugnación y ya entienden el tipo de resoluciones. Eso yo ya no se los voy a venir a preguntar. Pero, lógicamente, a la hora de hablar de ¿cómo es que se llama? De la parte de recurso de apelación, siempre tenemos que jugar con la actividad procesal, siempre tenemos que jugar con el medio de impugnación en general. Siempre tenemos que jugar con la parte esta del tipo de resolución. Entonces, de un modo o de otro, siempre lo veríamos. Lo que no deberíamos nuevamente volver a mencionar o a tocar el punto específico de cada uno en el parcial que viene. Pero en el entendido que ha quedado claro. Porque voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de apelación. Ya les había dicho así brevemente que para interponer un recurso de apelación usted tiene 5 días. Vengo yo y le pregunto en el recurso de apelación, a usted se le notifica este día y dado que el señor juez le ha concedido a usted 3 días, ¿cuándo le finaliza a usted el periodo para interponerlo? Y le pongo de literal A, por ejemplo,
a usted le finaliza el día miércoles. Literal B, a usted le finaliza el día martes. Literal C, a usted le finaliza el día jueves. Literal D, ninguna de las anteriores. ¿Qué me van a responder? Mencionó 3 días. Ajá. Ninguno Y sería. si es apelación, son 5 días, entonces sería ninguno. Vaya, ya ven, fácil. O sea, eso es lo que tienen que ver en un parcial. Eso es lo que tienen que ver en un Así parcial. debería ponerles. Y así los pongo. No, pero es que hay esas de donde se confundieron mis compañeros Vlad y del Marco, Juan Pérez. Yo igual estaba algo confundida, yo lo leí quizás unas 4 veces y bien despacito porque yo me confundía, no sé por qué, pero sí me confundía. Quizás esas porque son un poquito más largas y tienden así como a que hay que expandir un poco más a la hora de revisarlo. Porque ajá, en esta que le acabo de poner estaba mucho más fácil, pues. Ajá, en un caso específico, va, si yo se lo llevo a poner como caso, esto, o sea, ustedes eso es lo que tienen que ver. Hablando de una apelación, que ya lo vamos a tocar, pero hablando de una apelación en términos generales, el examen de admisibilidad es el mismo. Quien lo hace es quien cambia. Ya lo vamos a ver igual, como les digo, más claro. ¿Por qué? Porque recuerde que en apelación ya, quien conoce es un juzgado en conocimiento superior, es decir, otra instancia. El examen de admisibilidad ya no lo va a hacer el juez ante quien usted interpone el recurso. Lo va a hacer el juez o cámara, para el caso, ante quien va a conocer. El juez ante quien usted interpone el recurso únicamente lo va a pasar para que conozca el otro juzgado, el otro tribunal, la cámara, como sea. Entonces esas son las cosas que tienen que ver. El tipo de resolución contra la que se interpone, el tiempo en el que se interpone, ver si el sujeto está facultado o no para interponerlo. Y de ahí, pues, en el caso, como estamos hablando, que estos sí son de manera escrita, ya lo que vemos de aquí en adelante, y es de manera escrita, en ese caso, usted tiene que fundamentarlo bien. Ya no es como el caso de la revocatoria, que decía que de manera sucinta. Aquí no, ya en el caso de la apelación, usted tiene que fundamentar bien. O sea, para dejarlo así, la diferencia entre uno y otro. En el recurso de revocatoria, quien conoce del recurso es el juez que dictó la resolución. En el caso del recurso de apelación, quien conoce es el tribunal en grado superior, es decir, uno diferente a quien dictó la resolución. Así en términos generales. Mientras que la revocatoria procede contra decretos y autos simples, la apelación procede contra autos definitivos y contra lo que sería una sentencia. Y con aquellas resoluciones que, no se les va a olvidar esto, que la ley dice expresamente que aunque ustedes consideran, esta no me parece a mí que sea un auto definitivo, pero si la ley expresamente dice que admite recurso de apelación, contra ese tipo de resolución hay que interponer recurso de apelación, que los vamos a ver en su momento cuáles son esas excepciones que les estoy mencionando. Pero en términos generales eso es lo que tienen que ver. El tipo de resolución, el plazo que tiene para interponer el recurso, ahí lógicamente se tiene que ir a esta parte del cómputo de los plazos para ver cuándo se le notificó y así comenzar a contar los días. Vamos a esta parte de a partir de cuándo se comienza a computar, dependiendo de la manera en que a usted se le notificó. Si fue de manera personal, pues lógicamente a partir del siguiente día. Si fue por un medio técnico, entiéndase que fue por fax o por correo electrónico, a usted se le tiene por notificado 24 horas después, por lo tanto se va a tener que correr un día más. Si es en el momento, el caso de la revocatoria, que sería el único caso, usted lo interpone en ese momento. O sea, ese son el tipo de cosas que no tienen que perder de vista.
¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes van a hacer una evaluación para aplicar a un juzgado, para aplicar a una oficina jurídica. O sea, no crean que solo es que les dicen, mire, tome, hágame este escrito, o mire, redácteme esto, y ya le dicen a usted qué es lo que tiene que redactar. O sea, no se trata que usted sea solo un pasapapeles, ni que usted llegue a hacer el trabajo de un mecanógrafo, porque ya al nivel que ustedes tienen, ya no están para eso. Al nivel de ustedes ya está para que les digan, fulanito de tal, mire, Cristian, vaya al juzgado y averígüeme qué dice este tipo de resolución, o averígüeme qué fue lo que resolvió el juzgado. Y usted cuando llegue ya a donde su jefe superior o donde el inmediato, usted le va a decir, mire, se emitió este tipo de resolución, emitieron un decreto, emitieron un auto simple, un auto definitivo, o se emitió tal sentencia y se resolvió esto. Entonces, por lo tanto, mire, licenciado, mire, jefe, qué sé yo, ¿cómo le va a decir usted? Tenemos tanto tiempo para pedir, para interponer un recurso, y él le va a decir qué tipo de recurso procede. Y usted le dice, es este recurso el que procede por estas y estas razones. Entonces tenemos que ver si procede o no para poder interponerlo, porque si no, simplemente vamos a perder el tiempo y nos vamos a exponer a que nos pongan una multa. Porque, ojo, a usted le pueden poner una multa por interponer mal un recurso, porque el recurso no es el idóneo. ¿Por qué? Porque el juez entiende, o el sistema judicial entiende, que usted lo que está buscando es simplemente retardar un proceso, dilatarlo como tal. Entiende que simplemente usted lo que no quiere es que todavía quede firme una resolución. Entonces, que por eso está interponiendo usted un recurso, por esa razón usted está queriendo impugnar X resolución. Entonces, por hacerlo mal, a usted le van a interponer lo que es una multa. Y la multa va por salarios mínimos. Sí, tampoco se va a arriesgar usted a eso, pues. O no va a arriesgar a su jefe, que en su caso, en el caso de que usted está todavía como estudiante, o que usted puede ser ya licenciado, pero que todavía no puede ejercer porque no está autorizado como abogado. O sea, ese son el tipo de cosas que ustedes tienen que manejar, que cuando el día de mañana alguien les diga, mire, fíjese que me acaban de notificar porque me demandaron por esta tarjeta de crédito, y la verdad es que yo no firmé nunca una tarjeta de crédito, y yo no soy aquí la persona que firmó esto, ¿qué hago? Usted le tiene que decir, pues no, mire, si usted de verdad no firmó nada y usted está segurísima que no adquirió ningún tipo de obligación con esta entidad bancaria, entonces vamos a ver cuándo le notificaron para hacer uso del respectivo recurso. Y usted va a buscar ahí qué es lo que tiene que hacer y va a decir, bueno, en este caso procede lo que es un recurso de apelación. O mire, voy a interponer una oposición. ¿Por qué razón? Porque el título en el que se funda la demanda no cumple con los requisitos. ¿Por qué? Porque yo no soy la persona que suscribió dicho documento, etcétera. O sea, tantas cosas, tantas posibilidades que pueden haber, pues. Y a mí eso es lo que me interesa que ustedes aprendan. Porque si solo fuera de decirles, mire, transcríbame esto, yo les podría mandar y decirles, mire, lea esto, o vaya, redácteme esta demanda, y les doy, si es posible, ya la demanda, y les digo, transcríbamela. Y ustedes lo que van a aprender ahí es a escribir. Y aún así, estoy seguro que me van a salir con errores de ortografía, porque los noto, he notado, por cierto, en las diferentes resoluciones que me mandaron, incluso en los contratos de bancario, hay unas cosas bien raras en la manera de escribirlas, que no sé cómo lo hacen. Y esto es que tienen el modelo, que solo están transcribiendo, y aún así cometen errores ortográficos. Ya no se diga si solo es de decirles, mire, hágame esto. Que muchos lo que van a hacer es, mire, licenciado fulanito de tal, o si tienen algún amigo, o algún vecino, o el hermano, el cuñado, el primo, el jefe, qué sé yo, mire, fíjese que necesito un escrito de tal cosa, un escrito de un recurso, y se los van a dar y ustedes simplemente lo van a transcribir. Y no van a ni siquiera cuestionar o decir, aquí se equivocó mi jefe, porque esto no va acá, o este tipo de resolución no coincide, o no, aquí le van a decir mal a mi jefe, o esto le va a salir malo porque a él le notificaron tal día y según el recurso que él quiere poner, ya le
ya le pasó el tiempo para poder interponerlo, etcétera. A mí eso es lo que me interesa que ustedes entiendan. Entonces, eso es lo que necesito que quede claro, cada uno de esos puntos, porque por lo demás, como les digo, o sea, yo les puedo decir, miren, les voy a mandar ahorita, háganme esta sentencia. Y ustedes lo que van a hacer, simplemente van a transcribirla a mano, o la van a ir a escanear y después me la van a mandar, solo me la van a cambiar el tipo de letra, qué sé yo. Sí, la cosa es que entiendan ustedes que una sentencia parte desde el encabezado, luego van los antecedentes de hecho, luego los fundamentos de derecho y luego el fallo, que el fallo final es que resuelve el fondo, no la forma, sino que resuelve el fondo del asunto. Ese es el tipo de cosas que me interesa que manejen. Pues sí, o sea, ese es el punto. Recuerde que usted para ser resolutor le van a dar, al menos en un juzgado, le van a dar un periodo de prueba de 90 días. Si en esos 90 días usted viene y quiere hacer una sentencia y la hace como que sea un auto definitivo, créame que la persona que lo llevó a usted o que lo recomendó va a quedar mal y el juez no se imagina qué cara le va a hacer. O sea, claro, usted va a ir, ojo, aclaremos eso, usted va a ir a competir, a intentar quedarse con esa plaza. No va a ir a aprender. Si bien es cierto, hay cosas que usted no sabe, le van a enseñar la forma en la que se hace. Cuando le digo la forma, le estoy hablando de que, mira, ponele aquí, va a ir el número de referencia y aquí ponerle tal cosa. Pero en sí la esencia de las cosas es así, no se las van a andar diciendo. Y en todo caso, si se las dicen, se las van a mencionar una vez. Y usted no olvide que hay muchos que quieren tener la plaza que usted quiere tener. Hay muchos que quieren tener el trabajo que usted anda buscando. Y tenga por seguro que, salvo que ustedes tengan cuello, que creeré que no es el caso de ninguno de ustedes, porque si no, alguno de ustedes ya estuviera trabajando en algún juzgado, créanme que no van a tener la plaza que buscan. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser mejores que todos los que van a competir por esa plaza. Ustedes tienen que sobresalir entre todos ellos, no haciendo quedar mal al otro, porque la intención no es esa, sino que demostrando lo que ustedes saben. Diciéndole, no, mire, señor juez, esto no es así por X razón, tal artículo dice tal cosa, o en un X sentencia yo vi que tal cosa, o yo aprendí que tal cosa, y en tal artículo parece que así es. O sea, la intención es dejar buena impresión. Que si usted me dice simplemente, no, mire, es que la verdad es que yo estoy estudiando, porque ya me ha pasado, y por eso lo menciono. Ya me han dicho, no, yo estoy estudiando porque la verdad es que en la casa me dicen que estudie y como me dan el estudio, por eso estoy aquí. Otros me dicen, no, Lick, lo que pasa es que pues sí, para tener ahí el título y que me digan licenciado. O no, mire, Lick, lo que pasa es que yo no quería estudiar matemáticas porque yo soy malo para las matemáticas y como aquí no se ven números, error. Usted cree que no se ven números, pero es que la parte de la matemática siempre va a estar. Por ejemplo, haga usted un cómputo de un plazo. Saque las medidas de X inmueble. Sáqueme el pago mínimo de una tarjeta de crédito. Que aunque lo haga con calculadora, no importa, pero usted va a seguir viendo números. O sea, los números los va a ver en cualquier parte. Pero es que la gente busca cada excusa. Y hay quienes, y espero no ofender a nadie, hay quienes que lo que hacen es que simplemente estudian esta carrera para colgar el título en la pared de la sala de su casa. Y creeré yo que no es esa la intención, pues. Al menos eso creo, al menos eso espero, que la intención aquí sea que si ustedes están estudiando, alguien al azar, por ejemplo, Cristian Ernesto, Cristian Ernesto Hernández, está estudiando porque ahorita tiene un trabajo en la institución donde él está y quiere superarse y tener un trabajo mejor, donde le están diciendo, no, mire, pues usted si quiere ser el jurídico del banco, o quiere, el jurídico de aquí de la alcaldía, tiene que ser usted abogado. Y lógicamente va a ir a demostrar lo que él sabe, porque sucede que hay otro que está estudiando lo mismo que él y también es compañero de él acá o ya es licenciado él
y aún no le han dado la oportunidad. Y sucede que tal vez Cristian sabe mucho más que la otra persona. Y el jefe, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que le interesa es que le cuiden las espaldas. Lo que le interesa es que demuestre que la persona que va a poner ahí es de su confianza, que no va a hacer algo mal y al final la responsabilidad va a ser para él. Entonces, lógicamente, si Cristian aprendió, va a dejar, o sea, muy bien a su jefe, sin perjuicio de las responsabilidades personales que pueda tener. Se imagina que haga algo mal y le digan, mire, aquí hay una multa, porque corte de cuenta vino a revisar y aquí es de carácter personal, usted tiene que pagar $10,000 porque usted omitió este proceso. Usted no lo hizo conforme lo decía la LACAP. Y se imagina estar pagando por algo que tal vez se vio beneficiado a otra persona. O sea, tampoco pues. O el caso que sea notario, que le digan, mire, necesito que me haga X cosa, y usted no sabe ni siquiera cuáles son los requisitos para el documento que tiene que hacer. Porque sucede que muchos lo que hacen es que le dicen, no, así eso no importa, yo solo le pido copia al que sabe, y el que sabe le va a mandar el formato. Pero es que a usted lo que le están pidiendo es una cosa en específica, una cosa donde usted tiene que relacionar ciertos datos que el formato no los tenía. ¿Por qué? Porque lo que a usted le están pidiendo se parece, pero no es igual a lo que le mandó su compañero. Y al menos si usted conoce cómo se hace, ya sabe qué es lo que tiene que poner, porque ya con ese formato ya le va a servir como guía. ¿Por qué? Porque si no, imagínese si lo hace mal. Aparte que va a hacer que su cliente gaste de más, va a hacer que su cliente, el trámite que tenía que hacer le salga mal y él de enojado seguramente lo va a ir a denunciar a la sección de investigación profesional. Y con una denuncia que usted tenga, no se imagine el problema que va a ser. Lo peor que le puede pasar es que termine en una cárcel. Lo peor que le puede pasar. Y en el mejor de los casos, simplemente que le van a afectar para cuando usted quiera aspirar a alguna plaza, una plaza diferente, donde, no, esta persona ya fue denunciada por negligencia, porque esta persona no sabía cómo se hacía X cosa. O sea, esas son las cosas que a mí en lo personal me interesa que todos ustedes aprendan. Por eso es que quizás, no sé, si a veces me paso de exigente o a la hora de hacer una evaluación, yo le pongo algo mal con la intención que usted me corrige, me diga, no, mire, Lica, esto está malo. O también igual, yo me puedo equivocar a la hora de redactar algo y me puede decir, no, Lica, aquí se equivocó. O sea, y me puede equivocar, pues, si es que puede ocurrir, con o sin intención. Si lo hago con intención es para que usted me saque de mi error. Si lo hice sin intención es para que igual usted me corrija. Porque, o sea, yo aprendo de lo que ustedes me enseñan. Ustedes espero que sigan aprendiendo de lo que yo les vengo a mostrar, a enseñar, a mandar, a presentar, qué sé yo. Al menos eso es lo que yo espero y ojalá que logremos hacerlo al final del ciclo, que nos quedan 2 evaluaciones a donde todavía podemos seguir mejorando. Son 7 puntos los que hacen falta, por si alguien dice, no, voy mal. O sea, mal no va, porque como mínimo de estos 3 puntos usted debe llevar al menos un punto de llevar. O sea, ya necesita solo 5 puntos de estos 7 que faltan para pasar la materia. En el entendido que usted va a mejorar su calificación porque va a estudiar un poco más, porque va a participar más, porque si tiene una duda me va a decir, mire licenciado, yo no entendí esto, explíqueme. O mire, fíjese que en tal caso, o sea, la intención es que tal vez usted tiene un caso, conoce un caso y de verdad usted tiene la duda en eso, lo resolvamos. ¿Para qué? Porque eso ya le va a servir a usted en un futuro, porque se puede dar un caso similar o porque igual podemos poner ejemplos aquí y a la hora del parcial voy a venir yo y le voy a poner ese mismo ejemplo. Lo que voy a hacer es cambiarle el orden del ejemplo. Tal vez yo le dije, mire, 1 más 2 le va a dar 3 y después le cambio ese ejemplo por cualquier otra cifra y ya no va a ser eso, pero usted sabe que estamos hablando de una sumatoria. O sea, no va a ser literal como lo ponemos acá, pero al menos la idea usted ya la va a tener y va a saber qué es lo que tiene que resolver. De verdad, créanme que, o sea, en el mundo del juzgado es una cosa tan, pero tan increíble
que hay personas que llegan a una audiencia, bueno, se imagina usted en una audiencia. Perfecto, aquí en el parcial usted podía copiar cómo tenía que interponer el recurso de revocatoria. Le podía pedir copia a un compañero suyo que se lo mandara por WhatsApp o lo podía buscar usted aquí en internet. Pero sucede que en la audiencia a usted le dicen, mira, va a tener que apagar su dispositivo móvil, no puede usar X cosa, nos vamos a quedar simplemente con los documentos que andan. Y si usted no anda preparado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Al menos en su mente usted ya sabe cuál es el trámite a seguir, ya sabe cómo lo tiene que interponer. Eso es lo que me interesa que todos puedan hacer. Y de verdad espero que cualquier duda que tengan me la digan. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Para mí sí, todo está claro. Lick, y con la otra propuesta que nos tenía de lo de la demanda, que nos ponía la opción, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué no la manda para así de modo de hacerla como tipo ejercicio, ¿verdad? Fíjese que, se la podría mandar para hacerlo tipo ejercicio y creo que podría salir muy bien. Para aumentar puntos. Para aumentar puntos sí creo que ya no, porque ya salimos fuera de término para estas notas, porque como le digo, a más tardar el domingo las tengo que subir. Y al menos han quedado 37, se imagina estar revisando 37 posibles demandas o resoluciones para el caso. Para este sí no me saldría, quizás lo podríamos usar para el siguiente. Sí, yo digo para el siguiente. Se los voy a mandar entonces para que lo puedan revisar, realizar y de ahí de esa forma podamos ver cómo podemos solventar para las siguientes evaluaciones. De ahí pues no sé si quedar 725. Aquí está. El recurso de apelación. No sé cómo quieren que, bueno, está del 508 en adelante. No sé si quieren que lo toquemos ahorita o si lo dejamos para la siguiente clase. Ustedes me dicen. Los escucho. Una consulta, si no fuera ahorita, entonces la clase terminaría. La clase terminaría ahorita terminaríamos la clase. Porque no habría nada más que Mejor para agregar. la otra. Los demás que dicen. Después de esa regañada, creo que ya todos estamos desmotivados. Pero hay que meterle más ganas para que se vea. Sí, o sea, por favor, disculpen si ofendí a alguien. Mi intención no es regañarlos, sino que hacerles conciencia. En un universo donde actualmente, hasta donde tengo conocimiento, van casi 35,000 abogados, si mal no recuerdo. ¿Se imaginan 35,000 abogados ahorita? Es decir, autorizados. Imagínense todos los que están por salir, los que están por egresar, los que solo son licenciados y que aún no han hecho el trámite para autorizarse. ¿Se imagina cuántos podrán ser para cuando ustedes salgan? Estamos hablando que son 2 años y medio aproximadamente. Pero faltan también que se mueran, que los suspendan, licenciados, y así. Falta que se mueran y que suspendan a mucha gente también, como usted dice. Que estoy seguro que el número que se van a morir y que van a suspender es muy inferior al número de los que van a salir graduados. Solo en Lupán, si mal no recuerdo, el número han dado, por lo menos aquí en la sede de San Vicente de Ciencias Jurídicas, andará alrededor de 50 los que se van a graduar hoy en diciembre.
solo en Lupán. En Lupán, Regional San Vicente. Imagínense los de Regional San Salvador, Regional Aguachapán. Y de ahí vámonos a buscar a la Tecnológica, a la Univo, a la UNSO, a la UNAP, a la UCA, a la Matías, a la Gerardo Barrios, a la UES, a la Monseñor Romero, a la Luterana, etcétera. Comienza a hacer cuentas de cuántos pueden ser. Y usted al terminar de aquí va a salir usted queriendo conseguir un trabajo a donde el peor escenario, mencionándolo, y creo que para los que han tenido la oportunidad de laborar o intentar laborar en una oficina jurídica, en el peor escenario no les van a pagar nada, les van a decir que ustedes van a llegar a aprender y que esa va a ser su paga. En el mejor de los escenarios, saliendo usted solo como licenciado o buscándolo usted ahorita, le van a ofrecer 180 o 200 dólares. No crea que va a ganar el mínimo. Incluso siendo licenciado, le aseguro que lo más que le van a ofrecer es el mínimo. Le digo por experiencia propia, porque la gente sale y dice, ah, no, es que yo ya soy licenciado, quiero ganar 500, 600 dólares. Si esa es tu idea, desde ahorita le estoy diciendo que no, que eso no va a ocurrir, porque usted va a salir de graduado y mi intención no es desmotivar a nadie, sino que ubicarlos en la realidad. Usted va a salir graduado, pero experiencia no tiene. Y no olvide que uno de los requisitos en cualquier trabajo es que le piden experiencia de 1 o 2 años como mínimo. ¿Se imagina con qué experiencia puede salir usted si se acaba de graduar y no ha tenido tiempo ni de hacer sus prácticas profesionales por esto de la pandemia, no ha tenido tiempo de elaborar en algo diferente a lo que se dedica? Por ejemplo, Jesús, que está en un hospital donde no ve nada jurídico. O sea, créanme que va a ser bien difícil. Y mi intención de verdad al decirles todo esto es que le pongan un poco más de conciencia porque están invirtiendo, si mal no recuerdo, 40, 45 dólares mensuales. Hagan la cuenta de lo que implica esto más la matrícula y lo que implica, porque son 12 meses los que pagan. Anualmente, ¿cuánto es el gasto que les está generando? Ahorita que tienen que tener datos, si es que no tienen en su casa y solo se conectan, para que se van haciendo la idea de todo lo que les toca estar invirtiendo. Y que al salir ustedes graduados o buscar trabajo ahorita, les van a decir que les van a dar 200, o bien pagado 300 dólares, y tal vez los viáticos. Ahorita quizás usted va a decir, sí, está bien, 300 me parece. Mi pregunta es si al ser licenciado, al graduarse usted, al tener su título, usted va a decir, sí, 300 dólares me parecen bien. Porque hay quienes dicen, no, si yo he invertido tanto y cómo voy a ir a ganar tan poquito. Pero es que sucede que usted ha invertido tanto y no tiene la experiencia. O no sabe cómo hacer las cosas. Y resulta que llegó alguien que era bachiller, alguien que estaba cursando 4º año y usted ya era licenciado, pero esa persona tiene mayor conocimiento que usted, porque ya labora en un lugar, porque tiene experiencia redactando contratos para X entidades, porque en la oficina jurídica donde ella estaba antes hacía ese tipo de cosas, o porque en sus parciales ponía suficiente atención y salía muy bien y no se le olvidó y al momento de la entrevista aportó mucho más, etcétera. O sea, tantas cosas que pueden pasar. Mi intención es hacerles conciencia, no es regañarlos. Es que sean conscientes que falta todavía camino por recorrer, primero en esta materia, después en lo que les queda de la carrera y después en lo que viene después de esta carrera, porque como les digo, es increíble la cantidad de abogados que están autorizados
Y ya no se diga el número de personas que solamente son licenciados. Y ya no se diga el número de personas que están estudiando esta carrera. Así que por favor, en esta materia y en otras materias que a ustedes les parecen fáciles, pongan un poquito más de empeño. En las que son mucho más fáciles, pues aprovechen para sacar esas notas de 10. Y en las que les parecen más difíciles, pues estudien un poco más para igualar esas notas de 10. Y si no hay nada más, pues, que agregar, entonces hasta aquí dejamos la clase del día, la conexión de este día. Y el próximo viernes nos vemos para iniciar con lo que es el recurso de apelación. Y durante la semana, tal vez durante mañana, creo que les mando la demanda que les mencioné para ver qué tal les va. ¿Les parece? Sí, listo. Vaya, pues. Nos vemos entonces. Cuídense. Nos vemos, cuídense. Nos vemos, licenciado. Mucho gusto. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Johnny, que Dios lo bendiga.